Bueno, buenas tardes. Estamos una vez más en nuestro ciclo de conversaciones que vamos a sumar junto al territorio digital en este ciclo que iniciamos junto con la cuarentena, en este mundo loco de pandemia que nos atraviesa en esta etapa con todas las complejidades y cosas nuevas que nos surgen. En este contexto vamos a sumar iniciativa fundada por Tetu y por Familia Bercomat. Inició una campaña de donaciones junto con la Fundación Más Voces, y parte de este ciclo de conversaciones también tiene que ver con la difusión de esa campaña. Si quieren, todavía estamos en los últimos días para poder aportar en www.vamosasumar.org/donar. Ahí es donde pueden aportar. Y hoy tenemos una conversación muy especial porque hoy la entrevistada va a ser la entrevistadora. Con Griselda nos conocimos el año pasado, ella fue oradora en el Vamos a Sumar NEA de 2019, les recomiendo mucho ver esa charla, y además con ella gestamos en parte esta iniciativa de estas conversaciones, así que es muy lindo ahora tenerte con nosotros, así que bienvenida Griselda Acuña. Griselda es editora de la sección Actualidad del diario El Territorio, y así empezamos nuestra conversación. ¿Cómo estás, Griselda? Hola Pablo, hola, ¿cómo estás? Sí, encantada de ser parte de esto que, como decís vos, lo empezamos a hablar como una idea de aportar un granito de arena a la comunidad, y bueno, gracias por pensar en mí, por contar conmigo, y bueno, que siempre estoy. Una genia. Gri, parte de esta conversación tiene varias líneas para conversar contigo, porque el periodismo en este momento complejo tiene un montón de roles importantes, y además entiendo que hubo muchas reconversiones en la manera de trabajar, y además la gran responsabilidad que implica en este momento estar informando. Línea general, y así como para abrir la conversación, ¿cómo estás? ¿Cómo estás con el trabajo? ¿Y cuáles son los puntos que sentís más importantes de esta etapa desde el punto de vista del periodismo y del compartir y generar información? Bueno, te contaba Pablo hace un rato que quizás a diferencia de otras personas, ¿no? Los periodistas hemos tenido, yo particularmente, bueno, hablo de mi experiencia personal, una cuarentena intensa. Hemos vivido con mucho vértigo desde, bueno, nosotros en Misiones el 12 de marzo se declaró la emergencia epidemiológica por brote de dengue y riesgo de coronavirus. Todavía no teníamos casos de COVID-19 en esa época. Sí, ya estábamos atravesando un brote de dengue, una epidemia muy importante que de hecho la está sufriendo también el centro del país. Y bueno, de ahí en adelante fue reacomodar nuestras vidas, nuestro trabajo, en nuestro caso mantener la distancia social y a la vez estar en la calle relevando lo que le pasa a la gente, y a la vez tratando de entender lo que estaba sucediendo de la voz de las autoridades sanitarias, de las autoridades gubernamentales, que empezaron a decir, bueno, se restringe esto, no hay más clases, se cierran las fronteras, qué pasa con la gente que está afuera, Misiones, por su condición de frontera, justamente tiene un riesgo particular por lo que está sucediendo en Brasil, y a la vez había muchos varados, ¿no? en Brasil, porque como seguía habiendo vuelos en Brasil, la gente llegaba a Foz, no podía ingresar a la provincia, o sea, fue un contexto bastante caótico, y nos tocaba a nosotros, los periodistas, reflejar todo eso con la mayor transparencia posible, ¿no? Entonces, fueron horas, siguen siendo hecho horas muy largas, en la búsqueda de testimonios, de historias de vidas y también de definiciones, porque la gente se pregunta, bueno, ¿y ahora qué puedo hacer? Bueno, y ahora esto sí, bueno, y ahora esto que está, hay tantos casos, por ejemplo, ¿es cierto, no es cierto? Entonces, teníamos que también chequear lo que estaba pasando, porque nos pasó en esta época a los periodistas, que empezaban a circular muchas cosas vía grupos de WhatsApp, los grupos de manos, los grupos de los amigos, y chequear los audios y las cosas que se publican en las redes sociales es un trabajo bastante complejo, o sea que era Ustedes, doblemente...
¿Ustedes se toman la responsabilidad de chequear, digamos, Claro, toda claro, esta totalmente. información? No puede, porque la responsabilidad del comunicador social es justamente saber si aquello que está circulando es real, o sea, lo dice un funcionario, es real que está sucediendo esto en tal lugar, es real. Preguntarnos primero, interpelarnos y después poder transmitir si es real o no aquello que está sucediendo. Sumado al hecho de que muchas veces lo que se difunde o lo que se difundía no estaba publicado en un medio convencional. Entonces, Ujú. a diferencia de otra época en la que uno hacía periodismo, bueno, yo hago periodismo hace 18 años ya, eh, teníamos que salir, nos obligamos a desmentir aquello que nosotros no habíamos publicado. Pero era de vital importancia decirle a la comunidad, es de vital importancia decirle a la comunidad, esto que está pasando no es así, esto es de esta manera. Entonces, volvemos a estar nosotros, los periodistas, los comunicadores sociales, ahí en el centro de la escena para poder darle un poco de tranquilidad en medio del caos, ¿no? Con la buena información, con la información chequeada, con la información que es directamente de la fuente. Por eso, y todos los periodistas somos personas que tenemos una vida. Entonces, por eso digo, fue porque, bueno, nosotros ya, Misiones está en la etapa de distanciamiento social, ya no aislamiento. Fue una cuarentena de vértigo, fue una cuarentena intensa en la cual reacomodar las formas de trabajar y a la vez las formas en las que desempeñamos nuestra vida personal, cotidiana. Pero bueno, un aprendizaje realmente. Mi Imagino. primera pandemia, espero la última. Comparto. La última. Una cosa importante que me olvidé es que en estas conversaciones es importante, porque van a quedar grabadas y se van a poder ver en otros momentos, es importante decir que estamos en la primera semana de junio del año 2020, que yo estoy en Buenos Aires en una cuarentena que por ahora recién se dice que va a terminar la etapa estricta o bastante estricta el 28 de junio, y en Misiones, como decía Griselda, ya están entrando en una etapa un poco post-cuarentena y más de distanciamiento social. Dicho esto, una pregunta que me surge es, independientemente de todo lo que cambió para dentro de las casas, ¿no? Y las tareas hogareñas que obviamente se modificaron a los chicos no tener colegio y demás, ¿qué otras dinámicas desde el trabajo profesional también cambiaron en este tiempo? O sea, ¿vos pudiste seguir saliendo de la misma Sí, manera de sí, sí. siempre? ¿Cómo fue la dinámica? ¿O cómo está siendo De la la misma dinámica? manera de siempre, o sea, las coberturas, aplicaríamos el concepto que se está utilizando mucho, que es la nueva normalidad, que calculo que se va a extender por mucho tiempo. Los grupos de trabajo nos organizamos con turnos mucho más específicos y estrictos para no cruzarnos, para hacer la menor cantidad de gente en el horario de trabajo. El control de la temperatura, la desinfección constante, el alcohol en gel en el auto, tanto particular como en el vehículo del diario, muchísimas normas de higiene y de bioseguridad que antes quizás uno no las tenía en cuenta, ¿no? Y el no compartir el mate. En Misiones, bueno, en todo el país, pero nosotros los misioneros, mate y tereré es agua fría o jugo frío, le digo por ahí al que no sabe, es compartir, es sentarnos en una isla. Nosotros en la redacción tenemos diferentes islas. Bueno, yo soy editora de actualidad, está la isla de política, la isla de policiales, y somos un grupo en el que generalmente al estar tantas horas trabajando, compartimos. Bueno, ese dejar de compartir también marcó nuestra jornada laboral. Después, al momento de Y salir, cada uno con su mate o cada uno desapareció con el su equipo mate? de mate, cada uno con su equipo de mate. Imagínate, hacíamos la vaquita y compramos 1 kilo de yerba que nos duraba 15 días, no sé, una semana. Terminó la vaquita, o sea, cada uno lleva su yerba, su equipo de mate, y si bien yo no soy, digamos, popular por hacer el mate, porque siempre hace otro, que hace más rico, bueno, me tuve que llevar mi propio equipo de mate y bueno, y hago ricos mates, cada vez mejor ahora. Eso en lo Y interno. Después al salir a la calle era claramente el barbijo, y nosotros, digo nosotros, el equipo de actualidad que coordino yo, hace salud y educación.
Entonces estábamos de lleno en la cobertura de esta pandemia, así que hemos recorrido hospitales, hemos ido a la frontera, San Javier, Puerto Javier, momentos en los que los camioneros estuvieron en el ojo de la tormenta, porque el único fallecido en la provincia de Misiones es un camionero que ingresó de San Pablo por Puerto Javier, San Javier es el lado de Misiones, Puerto Javier es el lado de Brasil, y bueno, hubo muchísimas restricciones para que los camioneros ingresen, y eso generó un ruido, porque ellos también, los camioneros, al igual que los médicos, están en el frente más expuestos al virus y se sentían en algún punto discriminados. Bueno, esa sensación, el periodismo, los comunicadores la teníamos que contar, y fuimos y la contamos. Y no voy a decir que no hay un miedo, bueno, fuimos al lugar, fuimos hasta San Javier, fuimos hasta la frontera, con barbijo, con alcohol en gel, con todo lo que había con la distancia social, pero fuimos a relevar qué es lo que estaba pasando. O sea, lo que no podemos dejar de hacer los periodistas es dejar de estar en la calle, es dejar de estar en el campo y relevando qué es lo que está pasando. O sea, no alcanza con el comunicado de prensa, no alcanza con la voz del gobernador, con la voz del ministro, nosotros también tenemos que relevar qué le está pasando a la sociedad. Total. Con ese quizás miedo también, esa inseguridad, o sea, estamos yendo a San Javier, ¿dónde pasó el camionero? Bueno, pero sabemos que también si nos cuidamos y si tratamos de reducir al máximo el margen de exposición, va a salir todo bien. Y que de hecho está saliendo todo bien, digamos, Misiones, como decías vos, nosotros el lunes arrancaríamos esta etapa de distanciamiento social, no de aislamiento. En la provincia ya hace por lo menos 3 semanas que se están flexibilizando todas las actividades. Por ejemplo, hoy reabrieron bares y restaurantes. Hoy en la provincia de Misiones. Hoy también hay un grupo de 170 misioneros que estaban varados en Encarnación, Paraguay. Encarnación limita con Posadas, que es la capital de Misiones. Ingresaron estos misioneros que estaban ya hace casi 3 meses sin poder ingresar porque nuestra frontera está cerrada. De hecho, hará un mes aproximadamente que el presidente Alberto Fernández había habilitado determinados pasos fronterizos para la repatriación de argentinos. En esos pasos fronterizos estuvo Posadas Encarnación. Pero en menos de 24 horas, el gobernador de la provincia, el doctor Oscar Herrera Watt, pidió por favor que se reconsidere esa medida, porque realmente la situación de Misiones es complicada, como yo lo decía al principio, respecto a Brasil. Y el miedo o el riesgo que tenemos nosotros es que el virus ingrese por ahí. Claro. Entonces, bueno, estamos en una situación distinta acá en la provincia. Griselda, ¿cuál de todos estos, de todas estas coberturas y relevamientos y personas con quienes estuviste en contacto en este tiempo, cuáles son, contame algunas historias de personas de carne y hueso que sientas que son las que vale la pena, por lo menos en este ratito, compartir con más personas? Bueno, hubo una semana puntualmente antes de que empiecen a declararse los casos positivos. Nosotros hasta hoy tenemos 30 positivos de coronavirus, de los cuales 24 figuran como recuperados, 3 externados, es decir, que están siguiendo el tratamiento en su domicilio. Antes de que empiecen a aparecer los casos positivos, se nos ocurrió hacer una recorrida por todo lo que es la infraestructura sanitaria, para poder relevar cómo estaba preparada la provincia para asistir y atender a los casos de COVID-19. Bueno, en esa recorrida lo entrevisté al doctor Oscar Lescano, que es el director del Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones. Este laboratorio está en el Parque de la Salud, que es el que desde el 27 de marzo aproximadamente tuvo la validación del Instituto Malbrán para empezar a procesar los test. Los test que serían los hisopados nasofaringios, súper incómodos, según lo que comentaron los pacientes, que a través de la prueba de PCR real time
se puede saber si la persona tiene o no coronavirus. Bueno, en la entrevista, primero el doctor, yo muy acostumbrada a los 2 besos acá en Misiones, no, nada de 2 besos, el codito, claro, doctor, le da el codito, muy amable, bueno, lo entrevisté acerca de cómo estaba preparada, de qué era lo que iba a pasar, bueno, los aparatos. No había ingresado al LACMI, al laboratorio, la verdad que en este tiempo, y ver realmente, había 4 bioquímicos ahí trabajando todo el día, o sea, esta gente realmente es la que tiene la responsabilidad de identificar y detectar, bueno, dónde está el virus y de poder cortar la cadena de contagio. Así que mi respeto hacia esa gente que realmente se estaba preparando para lo que venía, y ya en Buenos Aires veíamos que la situación, digamos, aparecían cada vez más casos, y después sucedió lo del Chaco, que en Chaco, bueno, habían aparecido también, entonces yo los veía a ellos, nosotros no teníamos casos, digo a ellos, porque después del laboratorio me fui al área de terapia intensiva del Hospital Madariaga, que es el hospital de mayor complejidad de la provincia, donde estaba todo preparado para recibir a pacientes de alto riesgo, y me explicaban que hasta ponerse, sacarse la ropa, o sea, el detalle de cada paso que se daba era como que muy, muy fuerte, el nivel de preparación y la predisposición del recurso humano. O sea, el recurso humano en salud realmente es destacable, y nos hace pensar, o a mí, lo valioso que es y cómo que hay, o sea, vale la pena, por supuesto, invertir en infraestructura, en ladrillos, en equipamiento, pero mucho más en recurso humano, digamos. El recurso humano es, en este momento, viste, cuando uno dice, quizás en los peores momentos cuando más valora uno las cosas, y bueno, me pasó esto con estos 2 médicos, con el de terapia intensiva del Mariaga, con el director del LACMI, porque cuando digo que los periodistas vivimos con cierto vértigo, ¿y los médicos? Ni ¿Y qué hablar. les queda a ellos? ¿No? Ahora también, así como fuimos a buscar la voz de los médicos y para reivindicar qué trabajo están haciendo, también a mí particularmente me tocó hace unos días hacer la entrevista a uno de los pacientes recuperados, puntualmente el paciente número 21, que él contaba desde su lugar, si bien él estuvo perfecto, un paciente asintomático, joven, 37 años, le tocó estar 3 días internado en el hospital de Fátima, que es el hospital equipado para pacientes de bajo riesgo. Al tercer día lo externaron, le dijeron que vaya a su casa porque no tenía fiebre, no tenía dolor de garganta, solo quería, nada, jugar a la Play y estar un poco atendiendo el teléfono. Lo trataron súper bien, lo remarcó muchísimo, pero me decía puntualmente cómo se sentía culpable. El sentimiento de culpa estuvo en él desde el minuto que se enteró que el test le dio positivo, porque pensó a la cantidad de gente que le podía haber infectado, a la que le podía haber contagiado, aunque no haya sido su responsabilidad, porque él no tenía síntomas. Él pidió hacerse el test de coronavirus. Y dice también en el tiempo, porque después de ser externado y de seguir con el aislamiento durante 14 días en su domicilio, él recibió de todo de parte de la gente. Entonces él habla de las 2 caras, o de las 2 facetas de las personas con las que trató indirectamente, porque era todo vía WhatsApp. Por un lado, la solidaridad de su equipo de trabajo, el muchacho es veterinario, de sus amigos, de su familia, y por otro lado también un poco el miedo, el desconocimiento que lleva a la gente quizás a discriminar, ¿no? Me ha pasado de gente que no conozco, que no vi, que no la recuerdo, que no tengo su número agendado, y que después de meses me llama: yo en febrero llevé a mi mascota, ¿será que no tengo? ¿Será que no me contagiaste? Entonces él decía, no, en realidad no, es imposible, porque este virus es de 10, 15 días hacia atrás, si hace 3 meses no nos vemos. Entonces él decía esto, gente muy copada, muy solidaria, dándole aliento, por un lado, y por otro lado también
el miedo que lleva a la gente quizás a actuar de manera incorrecta y de señalar y de indicar como el culpable, como una especie de delincuente, a aquel que es portador de COVID-19. Entonces, Tremendo. escucharlo a una persona que lo vivió te hace también reflexionar en un montón de cosas que tenemos, en las que tenemos que crecer como sociedad. Sí, sí. Hemos visto algún tipo de scratch en los lugares donde viven los médicos. La verdad que fueron manifestaciones Horrible, bastante horribles. horrible, pero te digo, este muchacho que te estoy comentando, que le estoy comentando a la gente a través de esta charla de Vamos a Sumar y el Territorio, había una enfermera muy amable que siempre lo atendía, en esos 3 días que él estuvo en el hospital de Fátima, que es una zona, digamos, no es la zona centro de Posadas, la enfermera tuvo que cambiar su turno de trabajo, porque cada vez que volvía a la casa en horas de mediodía, los vecinos la insultaban. Entonces ella tuvo que modificar su jornada Tremendo. laboral. Ella no es culpable de ser enfermera, ella no es culpable de la pandemia, me contaba este paciente recuperado. Igual así, estaba expuesta, atendiéndolo a él, arriesgando su vida atendiéndolo a él, Ujú, y a la vez ese recibimiento de parte de su comunidad, ¿no? ujú. Entonces, bueno, es un poco. Sí, Debería hacernos difícil. pensar, debería hacernos qué clase de seres humanos queremos ser, ¿no? Totalmente. Gri, unas últimas preguntas. La primera es si en esta etapa de pandemia, con lo que implica el periodismo y toda la responsabilidad, si tenés alguna autocrítica propia o autocrítica como corporación, digamos, desde el punto de vista de los medios en general, ¿no? Del rol del periodismo en general, más allá del tuyo puntual. ¿Qué fuiste viendo, detectando? ¿Qué crees que se pudo haber hecho mejor? Creo que como autocrítica la formación, digamos, como autocrítica creo que deberíamos estar más formados en ciencia y salud. Creo que en los medios de comunicación debería haber mayor especialización y que aquellos periodistas que sí están especializados en determinados temas sean tenidos en cuenta al momento de consultar las fuentes. De Ujú, hecho, hace 15 días o quizás hace una semana, la Red Argentina de Periodismo Científico emitió un comunicado de prensa pidiendo más periodistas especializados en las conferencias de prensa que da el presidente, porque si no las conferencias terminan siendo meramente políticas o económicas y no le terminamos de transmitir nosotros los comunicadores a la población qué es lo que está pasando en materia sanitaria, por qué es importante esta decisión y por qué se sigue con esta cuestión. Entonces, las preguntas y las formas de direccionar nuestras inquietudes también es un punto que deberíamos ponernos a pensar y evaluar si realmente quizás podríamos hacerlo mejor. Entonces, a modo autocrítica, eso, especialización, ujú, formación, y que todo eso, que no digo que no se hace, que se siga haciendo, que se acentúe en los lugares que no se haga, pero que ujú. sea también reconocido, que sea reconocido, ¿no? En cada provincia y obviamente a nivel nacional. Claro. ¿Y qué pensás de la construcción del miedo, ¿no? Hay algo muy particular, ¿no? Porque por un lado uno necesita tener la información real, pero la información real produce miedo y al mismo tiempo eso genera un círculo vicioso donde el miedo Sí, termina construyendo sí, toda una totalmente. cantidad de consecuencias que no terminan siendo positivas. Entonces, ¿cómo se piensa esto desde el periodismo? Mira, yo creo particularmente que el miedo está asociado a las falsas teorías. Las falsas teorías están asociadas a la información que no es transparente, a la información que no llega. Nosotros los periodistas somos meros mediadores, tratamos de ser a la vez traductores de esto que está sucediendo, y como premisa tenemos, por lo menos nosotros lo hablamos cuando empezamos, bueno, ¿cómo hacemos la cobertura? Porque no es que no nos planteamos cómo estamos haciendo el trabajo y de qué manera lo podríamos hacer mejor. Nosotros todos los días tenemos reuniones al mediodía, después días puntuales en la semana hacemos reuniones de editores. Los editores tenemos un poco más de responsabilidades porque somos los que coordinamos y guiamos un determinado grupo de trabajo. Ujú, Y en ese sentido nos replanteamos cosas. Bueno, ¿cómo no generar el caos? ¿Cómo no generar el caos? ¿Cómo
Para eso es fundamental la fuente oficial, porque en este momento dependemos de el parte epidemiológico. El parte epidemiológico, le decimos a la gente, es aquel que dice la cantidad de casos que hay en cada provincia, la cantidad de graves, la cantidad de testeos que se hacen, cuántos testeos se descartan, la cantidad de personas que están aisladas porque han venido de otro lugar. Entonces todo eso tiene que ser transparente para justamente no generar miedo. El miedo aparece cuando hay especulaciones generadas por las ambigüedades, ¿no? Entonces, hay una gran responsabilidad también de la gestión, digamos, de quienes nos gobiernan, de ser lo más transparente posible para que nosotros, los periodistas, como mediadores o traductores, también seamos responsables y bajemos esa información, ¿no? Por eso, hoy al principio yo decía, bueno, la cuestión de las fake news, que tiene mucho que ver con audios y cosas que circulan en las redes y en grupos de WhatsApp. Y también esto otro que apareció en este tiempo, calculamos que también siendo, digamos, no tan exigente, no es responsabilidad de un gobierno o de una autoridad, sino que hay cosas que pueden pasar. La diferencia quizás que hay en las partes que emite Nación, y el que emite la provincia ayer puntualmente confirmó un caso nuevo en un muchacho de 31 años, y en el parte epidemiológico nacional había 2 nuevos confirmados. Entonces, esa diferencia hace que, ay, ¿qué pasó? ¿Nos están mintiendo? ¿Nos están ocultando? Bueno, y explota las redes con nos mienten, nos ocultan. Y en realidad es un paciente que no vive en Misiones hace mucho tiempo, que tiene domicilio en Misiones, y que para el registro nacional de vigilancia epidemiológica es misionero. Claro, tiene domicilio legal en Misiones, pero no se contagió en la provincia, no es un paciente de acá, no está asistido aquí. Entonces, y todo eso hay que salir a explicar, ¿no? Entonces, esa desprolijidad también genera cierto ruido, cierto miedo. Lo que nosotros decimos, tratemos siempre de ir, bueno, a la fuente. ¿Te enteraste de que pasó esto? ¿A dónde lo viste? ¿Dónde no, el vecino, la abuela del amigo, del tío? No, o sea, ¿cuál es la fuente? Y nosotros en ese sentido, los periodistas, queremos darle la fuente más confiable para justamente no sembrar el caos. O sea, prevenir no es estar asustado, prevenir es cuidarse, ¿no? Lo que queremos es cuidarnos entre todos, me cuido yo, te estoy cuidando vos. Súper, súper claro, Gri. Última pregunta. Si más allá de el conflicto y la dificultad de esta etapa, si tuvieses que elegir algo que sí te gustaría que se quede de todo este cambio que estamos transitando, ¿qué elegirías? Que sí me gustaría que se quede la solidaridad. O sea, así como hay mucho miedo, mucho caos, fake news, hay muchas cadenas solidarias, mucha gente de que no tenés dónde estar, bueno, podés quedarte acá, mucho de ponerse en el lugar en el otro. Y lo que vi también en la provincia puntualmente es cuán responsables podemos ser, ¿no? Cuando se determinó que toda la sociedad tenía que utilizar barbijo, esto fue antes inclusive que en Ciudad de Buenos Aires, creo que fuimos entre la tercera y la cuarta provincia en determinar el uso de barbijo, toda la gente, vos ves gente en el auto con barbijo, que no hay necesidad, porque si estás solo en el auto, recordemos que el barbijo es para proteger al otro, no para protegerme yo. Entonces, quiero que se quede la responsabilidad del ciudadano de cuidarse y de cuidar al otro, y quiero que se quede la solidaridad. Quiero que la cadena de favores se extienda indistintamente de las pandemias, las epidemias o cualquier crisis sanitaria. Bien. Bueno, Gri, gran final para nuestra conversación. Queda ahí esa perlita inmortalizada. Bueno, así vamos a terminar nuestra conversación con Grisel Acuña, editora de la sección de actualidad del diario El Territorio, con quien coorganizamos este ciclo de entrevistas. Así que desde Vamos a Sumar los invitamos a sumarse, vale la redundancia, a esta última fase de
la campaña de donaciones en www.vamosasumar.org/donar. Ahí tienen la posibilidad de aportar a esta campaña, en esta iniciativa fundada por Techo, por Familia de Arcomat y con la Fundación Más Voces como coorganizador de la campaña de donaciones. Así que, Gri, mil gracias por este rato. Gracias a ustedes, gracias Pablo, gracias. Y nos vemos Un la cariño próxima. enorme. Igualmente para vos. Chao.